puede o no aprender, ¿verdad? Sino que el aprendizaje se da de manera natural y se da de la misma forma en todos. Y por eso para Skinner dice, pues hay estímulo, hay castigos, hay reforzadores, y a partir de ahí se aprende. Pero Bandura va más allá y dice, no, se aprende gracias a que hay modelos. Si alguno ha conocido a algún niño pequeño, va a ver que el niño pequeño comienza a imitar. No sé si les ha tocado que de pronto el niño se quiere vestir como su mamá o quiere hacer cosas que hacen los demás, en este caso los grandes, ¿no? Si los han visto ustedes, que de pronto el niño imita, si les ha tocado ver alguno. Sí, bastantes, yo creo. Ok. Eh, y ahí ocurre algo muy curioso con los niños. Si ustedes le preguntan a un niño por qué es que las cosas son así, por ejemplo, hay niños que juegan al doctor y existe una imagen ahí muy típica de que el doctor, por ejemplo, inyecta, ¿no? O que el doctor trae bata. Y entonces, si ustedes le preguntan a un niño, ¿por qué? ¿Por qué es que el doctor trae bata? ¿O por qué es que el doctor inyecta? ¿Les puede responder? ¿O qué les responde? Ujú. Adelante. Probablemente sí, pero pues a su manera, ¿no? ¿Y cómo sería esa manera? Am, no sé. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, o yo les pregunto a ustedes, ya no son niños, ¿por qué un médico usa bata? Bueno, yo digo que en primer lugar, pues para que lo identifiquen como médico, ¿no? Y ¿Ok? en segundo, no sé, que pueden, am, no sé, por ejemplo, las químicas usan batas o trajes más específicos, porque, no sé, si algún reactivo les llega a caer en la ropa, pueden mancharla o pueden, no sé, dañarla. Ok, fíjese, ya usted está dando una explicación. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un niño, el niño no va a ser capaz de poder dar una explicación, ¿sí? E inclusive adultos que no somos niños, hay ciertas cosas frente a las cuales las hacemos y las hacemos por sentido común. O sea, no podemos dar una explicación del por qué es que las cosas son así. ¿Sí me explico? Eh, Esa es la diferencia. O sea, decimos que el sentido común es ambiguo porque, o es inexacto, porque no puede dar una explicación directa, no puede dar una explicación racional del porqué de las cosas. Por ejemplo, alguien va, y sabe que se tiene que lavar las manos 3 veces al día como mínimo, antes, bueno, después de ir al baño y después, antes de comer. Esto hay quien lo hace de manera automática. Yo los invito a que pregunten ustedes a las personas, oye, ¿sí por qué te lavas las manos antes de comer? Y les pueden dar explicaciones, las muy diversas, ¿no? Quizá a lo mejor les dicen términos precientíficos y les dicen, es que es para, pues, que me limpie las manos, no tenga bacterias ni tenga virus. Bien, ¿qué es lo que hace el jabón que permite que tú no tengas virus y bacterias al momento en que tú quieres, al momento en que te lavas las manos? ¿Sí? ¿Qué tipo de bacterias y virus son las que pueden enfermarte? ¿Cómo es que hacen estos virus y bacterias para que entonces te puedas enfermar? No sé si me voy a explicar. Si se fijan, el lenguaje científico estaría preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y estaría siempre queriendo saber por qué y por qué y por qué. El sentido común no, ¿sale? El sentido común es ambiguo y es inexacto porque no puede dar una explicación, ¿sí? No sé si más o menos respondo a su pregunta. Creo que sí. O sea, pero la ciencia sí, siempre está buscando una respuesta.
Pero el Así es, sentido común, entonces, ¿no se interesa por buscarla o simplemente él da la explicación a lo que entiende? así es. Oye, ¿por qué esto? Pues porque así, ¿no? Porque así es, hasta ahí. Ah, ok, Eh, lo que ajá, siempre le respondemos a los niños. ¿mande? Lo que siempre se le responde a los niños cuando están en su edad de por qué. Así es, de hecho, fíjese, muy curioso porque el sentido común le permite andar en el mundo, o sea, si no hubiera sentido común, no podríamos convivir, ¿sí? O sea, hay sentido común en el momento en que nos levantamos, en el momento en que nos acostamos. eh, Hay sentido común cuando de pronto alguien le dice buenos días y usted responde buenos días. Ese tipo de cosas son elementos que aprendemos y los aprendemos de una manera, pues, muy cotidiana y de sentido común, ¿sale? Directamente no hay una explicación, si me doy a entender. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto empezamos a ver que existen diferentes maneras de poder explicar las cosas? ¿Sí? Em, un ejemplo, por ejemplo, yo aquí veo que aquí pues, su compañera, Moni Velázquez, ¿sí? ¿Ahí anda Moni? Sí. Ok. ¿Me puede decir su apellido, de dónde viene? Ay, no sé. Si ¿Dónde se viene mi fijan, apellido? ok, si se fijan ustedes, por ejemplo, aquí está Velázquez, está Mariana Domínguez y está Aarón González. Paulín. ¿Mande? ¿Ese es de dónde viene? ¿De dónde Viene viene? de Venecia. Ok, muy bien. ¿Y González? Eh, no sé, de Michoacán. Ok, perfecto. Ahora, si se fijan, es algo muy, muy de sentido común que todos tengamos un apellido. ¿Sí estamos? Si ustedes se fijan, vean ustedes que la terminación de estos tres apellidos que ahorita mencioné, por ejemplo, González termina con EZ, Domínguez termina con EZ y Velázquez termina con EZ. Bueno, si nosotros nos empezamos a preguntar un poquito de esto, Ya me acordé, ya me acordé. ok, Es apellido judío. ok, ¿y qué significa? El significado no sé, pero solo recuerdo que es judío y que viene de Ucrania. Ok, de Ucrania, válgame. Este, Fíjese, aquí la cuestión es que los españoles antiguos, eh, la terminación EZ significa hijo de en español antiguo. Entonces, por ejemplo, era como decir el hijo de Velasco, ¿no? Que es Velázquez, el hijo de Gonzalo, que es González, y el hijo de Domingo, que es Domínguez, ¿sí? Ahora bien, eh, si se fijan, de pronto vamos a encontrar también Fernández, y vamos a encontrar también, por ejemplo, eh, Rodríguez, etcétera, ¿sí? López, mira aquí veo una López, este, que originalmente significaría el hijo de Lopus, el hijo del lobo, ¿sí? Este, o de Lope también, porque había un nombre en España que era Lope, ¿sí? Entonces López era el hijo de Lope. Bueno, vamos a encontrar entonces que tenemos como, por ejemplo, ese tipo de terminaciones. En inglés vamos a encontrar, por ejemplo, la terminación son, hijo, ¿no? Hijo de. Entonces, Johnson, Simpson, etcétera, ¿no? Eh, entonces vamos a ver que, por ejemplo, ese tipo de cosas existen ahí. Ahorita que usted decía los judíos, muchos judíos, como no tenían un apellido, entonces empezaron a agarrar apellidos de la naturaleza. Y ahí tiene usted montes, garzas, lunas, etcétera. ¿Sí? Bueno, todo esto ¿por qué? Porque si se fijan, el apellido es un elemento muy cotidiano, muy común, ¿no? Muy de sentido común. Todos tenemos un apellido. Eh, Aunque sea uno, pero lo tenemos, ¿sí? Eh, y vamos a encontrar que si alguien se pone a investigar, por ejemplo, de dónde vienen los apellidos, de dónde vienen las palabras, de dónde vienen diferentes términos, pues de pronto va a empezar a hacer una explicación, pero ya esa explicación ya va a ser una explicación científica. ¿Sí se entiende aquí? El sentido común nunca se va a preguntar esto. ¿Sí? El sentido común va a decir, bueno, pues así es, ¿no?
todos los días me lavo los dientes y como dice la canción de Pimpón, me lavo la carita con agua y con jabón, ¿sí? Me desenredo el pelo. Bueno, yo no tengo que desenredarme ningún pelo, pero sin embargo, vean ustedes que esos son elementos de sentido común. Por ejemplo, al niño se le enseña, se le dice, por ejemplo, pues cómo lavarse la cara, cómo lavarse los dientes, pero el niño nunca se va a poner a dar una explicación de qué sustancia tiene la pasta dental para poderse lavar los dientes. Inclusive algunas que dicen pasta con flúor, ¿no? Y te dicen, bueno, pues que tenga lo que sea, pero que lave los dientes, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Son elementos de sentido común, hasta ahí. Pero la diferencia está en que la ciencia sí busca dar una explicación de las cosas, ¿sale? Esa va a ser la gran diferencia que existe en relación a la ciencia y el sentido común. El sentido común no da una explicación, simplemente es un conocimiento que se adquiere, se aprende, se actúa, se hace, pero hasta ahí. Cuando ustedes empiezan a preguntarse el porqué de las cosas y empiezan a decir por qué, por qué, por qué y por qué, entonces ahí empiezan a haber explicaciones. Y después de la explicación, entonces ya vamos a encontrar con que esa explicación me lleva a un término, a otro, a otro, a otro concepto, y entonces ya tengo una explicación más amplia, ¿sí? Más exacta, pero el sentido común no. El sentido común es ambiguo, tan ambiguo que vean que en unos lugares es de una forma y en otros lugares es de una manera quizá diferente, ¿sí? Bueno, no sé si más o menos respondí su pregunta, que creo que era la pregunta de varios, esta de que por qué era el sentido común algo inexacto, ¿sí? Y es por eso, como no se pregunta las cosas, entonces no tiene exactitud acerca de lo que pasa. ¿Vamos bien hasta aquí? Monse, Aide, Alejandra, Lulú, Sí, profe, vamos bien. ok, Ya me quedó más claro. muy bien. Y había otras dudas, ¿no? Por ahí que tenían, antes de empezar lo otro, del cuestionario, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, miren, vamos a ver el día de hoy, vamos a trabajar con eh, una presentación que lleva por nombre, pues, ¿qué es la ciencia? ¿Sale? Esta presentación la tomé una partecita de la lectura que ustedes tienen de Ernst Nagel acerca de em, en la ciencia del sentido común. De hecho, déjenme les apunto aquí porque alguien me preguntaba que cómo se escribía Nagel. Esta otra, y otra lectura, perdón, que la tomé de un epistemólogo que se llama Mario Bunge, ¿sí? Entonces, el primero que nos habla acerca de la ciencia y el sentido común, este, es, eh, es Nagel, para quien lo quiera apuntar luego en su memoria. Esto es Nagel. Y el otro texto, ahí está. Y el otro texto es sobre qué es la ciencia de Mario Bunge. Okay. Bueno, ahora, ¿qué entendemos por ciencia? ¿Alguien me podría decir? Porque la semana pasada pues hablábamos acerca del sentido común, pero ¿a qué le llamaríamos ciencia? Lulú, ¿qué nos puede contar de eso? La ciencia, pues, es como lo que estudia, ay, no sé cómo decirlo. Es como el saber de muchas ramas de estudio. Ajá.
Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre ciencia y sentido común en este caso? O sea, ¿cómo usted distinguiría un conocimiento científico de uno no científico? Pues porque lo científico está comprobado, se puede comprobar a través de la observación, de los hechos, y el sentido común no siempre se puede comprobar, aunque no sea, o sea, Ujú. perdón, Sí, está bien. o sea que, ¿Sí? perdón, o sea, sí, la ciencia se puede comprobar a través de experimentos y el sentido común no se puede comprobar, pero no por eso tiene que ser incorrecto. O sea, el sentido común no siempre es comprobable, pero no Ujú. por eso deja de ser correcto. No sé si me explico. Sí, pero aquí hay una cuestión, fíjese, muy bien. De hecho, es correcto, solo que hay una cuestión. Eh, eh, ¿Toda la ciencia eh, es exacta? ¿Toda la ciencia es comprobable? No. Como tal, toda, no. Efectivamente, hay ciertas cosas de lo que llamamos ciencia que no son comprobables directamente. Tan es así que, por ejemplo, todavía no encontramos una vacuna o inclusive todavía los científicos están buscando cómo es que actúa este virus del COVID, de tal manera de que entonces todavía no pueden encontrar una vacuna, ¿sí? Todavía no lo comprenden del todo, todavía no comprueban del todo. Pero hay una diferencia sustancial entre el método, perdón, entre la ciencia y el sentido común. ¿Cuál sería esta diferencia primordial? Va a ser pregunta de examen esa, ¿eh? ¿Cuál sería? El método. Eh, y además del método, ¿Tiene argumentos? ¿ok? Y los argumentos buscan dar una qué. Ah, sí, 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 explicaciones. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Buscan dar una explicación, ¿sale? Es importante esta diferencia. El sentido común no da una explicación de las cosas, ¿sí? La ciencia sí, busca dar una explicación. Es importante esa es la principal diferencia. No es que toda la ciencia sea comprobable, no, pero sí la ciencia busca dar una explicación, o sea, busca ir al porqué de las cosas, ir un poquito al más allá de las cosas. Si lo vemos en esos términos, la ciencia es hasta cierto punto metafísica, ¿no? Va más allá de lo que existe. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí claros? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Entonces, ¿qué caracteriza pues a esta ciencia? ¿Sí? Vamos a ver aquí que si nos pidieran a nosotros una característica de la ciencia, una definición de la ciencia, eh, podríamos empezar a señalar que esta ciencia pues va a ser un conjunto de conocimientos y estos conocimientos buscan dar una explicación, ¿verdad? Aquí está. Pero no solamente basta con dar una explicación, sino que esta explicación busca comprender, pero también busca transformar. Toda ciencia siempre estaría preocupada, o bueno, la idea es que esté preocupada por transformar las cosas. A veces para bien, a veces para mal, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo este árbol, ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Aquí está. Y este arbolito, pues de pronto se puede transformar. Aquí ya tengo edificios, tengo una ciudad, ¿no? Esta madera de este árbol de pronto pues puede funcionar ahora para alguna puerta, para alguna mesa, para alguna ventana, qué sé yo, ¿no? Vean ustedes que
a partir de cierto conocimiento científico, transformé las cosas, ¿sí? Y que entonces, inclusive de este árbol, puedo obtener, por ejemplo, energía, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ver que la ciencia transforma o busca transformar. Si a ustedes les llega un niño que tenga algún problema de aprendizaje, ¿qué es lo que ustedes buscarían hacer con este niño? Encontrar el por qué se da el trastorno. ¿Qué más? ¿Ya encontró el porqué y ahora? Si el niño tiene que, perdón, profe. ¿Qué, perdón? Si el niño tiene que, Ajá, o sea, si el niño tiene un problema de aprendizaje, usted como psicóloga, ¿qué buscaría? Darle tratamiento. Ajá, ¿y para qué? Para ayudarlo a solucionar su problema. Ok, si se fija, lo que usted buscaría es en este caso de transformar lo que ocurre ahí, ¿sí? Sí me doy a explicar. O sea, este niño, después de que nosotros estuvimos trabajando con él, ya no es el mismo niño, sino que la idea es de que transforme su realidad para que si tiene algún problema de aprendizaje, entonces pueda transformar esto y entonces su forma que tiene de aprender, pues ahora funcione de mejor manera para él y que esto le permita pues desarrollarse eh, con mayor desempeño pues o de manera mejor en la sociedad. ¿Sí? Eso es como lo que hace un pedagogo, ¿no? Tengo entendido que buscan cómo solucionar o hacer como tipo estrategia para que el niño llegue a comprender, por ejemplo, llegue a comprender mejor. Cuando tienen problemas de aprendizaje, lo que se busca es, por ejemplo, bueno, un psicólogo educativo también sirve. Así es. Buscan, por ejemplo, una estrategia, ¿no? Pues si no puedes aprender de este lado, podemos ver como otras actividades que te pueden ayudar a mejorar. Así O es. sea, se busca un alternativo. Así es. Por ejemplo, muy bien, gracias Tania. Por ejemplo, ustedes pueden ver que a lo mejor este niño tiene algún tipo de problemita en relación a la atención. Y entonces ustedes dicen, bueno, pues si empiezo a trabajar la atención de este niño y de pronto logro que su atención sea más orientada, tenga más tiempo, fortalezca la atención que él tiene hacia un estímulo, entonces con eso logro que su aprendizaje sea mayor, ¿sí? Entonces a lo mejor el pedagogo estaría interesado por pues hablar acerca de aspectos educativos y el psicólogo educativo pues estaría preocupado ahora por buscar que él mejore su proceso de atención y mejorando su atención, entonces pudiera él tener un mayor aprendizaje, ¿sí? Bueno, pero para eso nosotros tenemos que dar una explicación y vean que ahora lo que hicimos nosotros es transformar aquellos elementos que estaban presentes en este niño, ¿sí? ¿Sí vamos hasta aquí claros? ¿Sí? ¿Para todos? sí. Ok, entonces, son elementos que una ciencia que no transforme es una ciencia pues, que tendría una secta, ¿no? Y para esto vamos a ver que existe también una llamada teoría especial del conocimiento, ¿sí? Esta teoría especial del conocimiento que nos dice, bueno, tengo la relación que este conocimiento puede ser un sentido común, ¿sí? Es algo que no se pregunta, no se cuestiona, ahí está. La episteme se refiere a ese conocimiento que de manera tiene que tener un argumento, busca dar una explicación y por ende busca transformar. ¿Sí? De ahí que el episteme sea algo tendiente a un conocimiento científico. Todo esto que ustedes están aprendiendo aquí en psicología, teorías, esta materia y todo, tiene la finalidad de poder transformar. O sea, tiene que buscar eso. Por ejemplo, aquí vamos a dar una explicación acerca del conocimiento y cómo se da ese conocimiento. Y descubriendo esto, poder también empezar a transformar lo que pasa con otras personas. ¿Sí? Vamos a ver aquí que toda la ciencia, o lo que llamaríamos ciencia, se encuentra en formada por tres elementos. Los tenemos lo que llamaríamos campo,
la teoría de métodos. Hay sistemas. ¿Por qué llamamos campo? ¿Qué le llamamos teoría? ¿Qué le llamamos método? Bueno, se dice que el campo son todos aquellos fenómenos donde se aplican. ¿Qué sería la biología sin la vida? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo te puedes repetir? Si que sería biología no hubiera vida, No existiría. ¿verdad? Imagínense la física sin materia, la medicina sin enfermedades, o la psicología sin ningún tipo de problema afectivo, o sin ningún tipo de problema actitudinal o de aprendizaje. ¿Cuál sería la razón de eso? ¿No? ¿Para qué querríamos una ciencia que no tenga algún elemento concreto, que no tenga un campo? Entonces vamos a ver que en coordinación son todos los fenómenos ligados, el concreto. ¿Estamos bien? Sí. Lo tratamos siempre de explicar en función de una teoría. Sin teoría sólidas que relacionadas entre sí buscan dar una explicación. ¿Alguien me puede decir alguna teoría psicológica que haya venido durante este ciclo escolar? Psicoanálisis. Ok, el psicoanálisis, ¿qué busca resolver? ¿Cuál es el campo? Los síntomas de neurosis. Por ejemplo, te diría que hay una maldición de síntomas neuróticos, entonces, sobre eso, el psicoanálisis da una explicación. Ahora, muy bien, ¿qué sería? ¿Qué teoría ha perdido? Nada más, Nada de condicionamiento. y dice el conocimiento. Se explica cómo se da una conducta. Muy bien, gracias, Mariana. ¿Qué otra? Nomás esas dos. ¿Nada más lo que hubieran visto? La teoría del desarrollo cognoscitivo. Ok, ¿qué nos dice esta teoría? Pues habla sobre toda la vida y todas estas que tiene historia así a través de la vida de una persona. Muy bien. Y de pronto vamos a ver que esta teoría de Piaget nos habla, dice, bueno, pues hay un desarrollo de la inteligencia, muy bien. ¿Alguna otra? Por aquí nos dicen la de Bandura, en relación al aprendizaje, muy bien. ¿Y qué otra? Una última, para continuar. Bueno, teoría del conocimiento, ¿no? Ok, la teoría del conocimiento, muy bien. Nos habla acerca de cómo se estructura un conocimiento, perfecto, y los problemas que hay en el conocimiento. Y vamos a encontrar ahí diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la psicología sistémica, de la psicología gestalt, de la psicología cognitivo-conductual, etcétera. ¿Sale? Vamos a encontrar diferentes teorías y estas teorías buscarían abordar diferentes campos de aplicación, ¿verdad? Pero no solamente basta con tener teorías que expliquen campos de aplicación, sino que se acuerdan que decíamos que buscan transformar, buscan intervenir. Entonces, estas teorías intervienen o, eh, digamos, transforman una realidad a partir de un método, ¿sí? Este método es aquellos procedimientos que nos permiten precisamente intervenir en una realidad. Pero ojo, esta intervención no es al azar, no es algo que sea, pues ahora sí que por accidente, no, sino que de pronto nosotros vamos a ver que el método implica una manera de hacer las cosas, ¿sí? A eso le vamos a llamar método. ¿Qué pasaría si un médico empieza a operar a un paciente y no se lava las manos? Lo podría contaminar. ¿Ok? Por ejemplo, ya sea que el médico contamine al paciente o que ambos se contaminen, ¿no? Inclusive hasta una infección del paciente se le podría pasar al médico. Para eso el médico tiene que seguir un método y este método implica que tiene que tener medidas asépticas, tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse guantes para poder intervenir quirúrgicamente en un paciente. Lo mismo ocurre con los psicólogos también. Si alguien ha ido a algún proceso psicológico, va a ver que, por ejemplo, existe un proceso de entrevista y a partir de ahí ya el psicólogo empieza luego a operar, hay un rapport, hay una serie de procedimientos que de acuerdo a la teoría que cada psicólogo tenga, pues entonces se van a producir, se van a tener. Por lo tanto, vamos a ver que existe una manera de hacer las cosas. Si no se sigue ese método, entonces no se podría hablar de una aplicación
de la teoría y por ende tampoco se podría hablar de ciencia, ¿sale? No sé si me dé a explicar en esto. Por ejemplo, si ustedes van con el brujo, con el curandero, cada uno tendría diferentes métodos, ¿no? El psicólogo tendría que tener, de acuerdo a su teoría, un método, tendría que tener un campo. Y esta teoría tendría que ser suficientemente profunda para poder dar una explicación relativamente clara acerca de lo que ocurre con relación al campo de aplicación, ¿sí? Por eso no podemos pensar la ciencia sin campo, o no podemos pensarla sin teoría, o no podemos pensarla sin un método. Esos son indispensables en que haya ciencia, o son indispensables para decir que existe ciencia, ¿sale? Muy bien, hasta ahorita, compañeras y compañeros, Jessica, Moni, Daniela, Fernanda, Lalo, ¿todo bien ahorita? Todo bien. Perfecto. Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, saben que la ciencia, según Lewis, se diferencia, se divide, mejor dicho, en dos grandes grupos, ¿sí? Estos grupos van a ser ciencias prácticas y ciencias formales, ¿sí? Las ciencias prácticas se dice la palabra facto, que significa hecho, concreto, y entonces las ciencias prácticas, pues, son ciencias, como el nombre aquí lo dice, concreto y probable, de manera empírica. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se pueden dar cuenta que una persona tiene algún trastorno de personalidad? Yo digo que sí, ¿no? Okay, ¿cómo se daría cuenta? Pues trastorno de personalidad como trastorno bipolar o trastorno de que tiene varias personalidades. Por ejemplo, un bipolar, vamos a ver. Pues por sus cambios repentinos de humor. ¿Ok? Si se fija, por ejemplo, ¿eso es concreto o es abstracto? Que tengas cambios de humor de persona. No sé, profe. Eso sea, no. ¿Ande? ¿Es que ¿Abstracto? es abstracto? Usted no lo ve de manera... A lo que quiero llegar es, ¿eso se mira de manera directa o existe de manera virtual, por ejemplo? O sea, usted se puede dar cuenta de manera empírica de que una persona tiene cambios repentinos de humor. Creo que sí. Sí, ¿no? Tan se puede dar cuenta que usted puede decir, no manches, estaba súper alegre, súper contento, y de buenas a primeras le dio el bajón, ¿no? Entonces ahora está ahí, no quiere hacer nada, se muestra apático, y de buenas a primeras de pronto les da el bajón. Ahora, la maníaco-depresión o el trastorno bipolar es una cuestión muy compleja, pues, ¿sí? No solamente se queda contento y lo triste, sino que de pronto se va a caracterizar porque cuando llega en la fase positiva o en la fase de euforia, el sujeto de pronto puede llegar al extremo de decir, ahorita voy a volar, y entonces se avienta de un edificio queriendo volar, o sea, sí estamos, o sea, es peligroso tanto cuando está en la fase maníaca, en la fase de euforia, de digamos, una completa ahí, eh, pues, excitación, ¿no? Y cuando está en la fase depresiva, ¿no? Entonces, pero eso nosotros lo podemos observar, lo podemos ver, ¿sí? Igual, si un paciente empieza a tener algún tipo de alucinación, ojo, no vemos la alucinación del paciente, ¿no? Y si la vemos, pues entonces habría que analizarnos. Pero lo que sí podemos ver es que a este paciente él empieza a hablar de cierta manera, él empieza a tener ciertas experiencias que entonces nos llevan a pensar que existe la presencia de una alucinación, ¿sí? Se dice que estas ciencias son elementos fácticos. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos escuchar. Pasa por nuestra experiencia. O sea, podemos ver, detectar a un paciente que tiene algún tipo de anorexia o bulimia, ¿sí? Los síntomas, incluso físicos, son muy evidentes, pues. Pero son elementos de carácter formal, ¿sí? Dices formales, ¿cuáles? Por ejemplo, las matemáticas lógicas son formales, porque un paciente que tenga un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad o de estrés, pues lo puedo ver, ¿sí? Pero en cambio, a un 2, a un 3, a un exponente, o aún más, o aún menos, a eso no se puede ver. Es como se decía, las matemáticas son, ¿se acuerdan que hablábamos que las matemáticas siempre son elementos meramente ideales, ¿sí? O sea, se trabaja con elementos de tipo ideal, ¿sí? Es una ciencia idealista. Pero en cambio, las
las ciencias fácticas, pues vamos a tener que son ciencias que sí se pueden constatar, sí se pueden ver de manera natural, ¿sí? De manera empírica. Y vamos a tener aquí dos grupos, ¿sí? Principalmente vamos a encontrar ciencias fácticas que son naturales, como puede ser la física, puede ser la química, puede ser la biología, ¿verdad? Se fijan, estas tienen objetos muy concretos, tienen objetos muy reales, vaya, ¿sí? Y podemos tener ciencias fácticas sociales y ahí entra la psicología, la sociología o la antropología, ¿sale? Entonces la psicología es una ciencia fáctica social, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, podemos darnos cuenta de que existe un trastorno, de que existe un problema en una persona, en un paciente, en un cliente o en alguien que pues requiera de nuestros servicios como psicólogos o psicólogas, ¿sí? Muy bien. Hay un debate, a veces todavía vigente, en relación a considerar las ciencias fácticas sociales como ciencias, ¿sí? Y aquí hago una pregunta. ¿La psicología sería una ciencia, sí o no? Sí, Sí la es, ¿por qué? podría ser porque busca el porqué de las cosas. Ok. Y ese porqué de las cosas, vean ustedes que aparte de eso, vamos a encontrar que existe un método, existe un campo y ¿qué más? Teorías, ¿no? Y una teoría, exactamente, ¿sí? Lo que no es ciencia no va a tener ni método, ni va a tener una teoría clara, ni tampoco a veces tiene definido un campo de estudio. Pues, por ejemplo, tiene. Hay un debate, por ejemplo, la psicología va a diferentes teorías. Es decir, la vía que presume de tener un solo método o de tener una sola manera de teorizar. Vamos a encontrar en la psicología de diferentes maneras de entender diferentes objetos de estudio. El psicoanálisis tiene un objeto de estudio. ¿Alguien me podría decir cuál es? El inconsciente. El inconsciente. El conductismo tiene un objeto de estudio diferente, que en este caso pues, tendrá, como nombre lo dice, con la conducta. La teoría gestal va a tener un objeto de estudio distinto, que la conciencia, el humanismo, hablar de la persona, etcétera, ¿sí? Cada una de las teorías que están en la psicología o en la antropología, de pronto van a tener diferentes campos de estudio, diferentes teorías también, ¿sí? Entonces, de pronto van a tener pues, diferentes dos, pero ya de una manera reciente se acaba de plantear que no existe una ciencia que tenga una sola teoría o que tenga un solo método. Y por ejemplo, ahora, de manera reciente, se ha visto que, por ejemplo, la física no es mismo la física, por ejemplo, en la Tierra, y la física en la Luna, la física en Marte. Y ahora que ha habido una serie de naves espaciales que han ido a Marte, pues de pronto se han dado cuenta y dicen, bueno, pues es que la física como la entendemos en la Tierra, no la entendemos, por ejemplo, en Marte o en Júpiter o en otro tipo de planeta, ¿sí? Inclusive la vida, si encontrar, por ejemplo, en Marte o en otro planeta, la vida no sería igual como la entendemos en Tierra, ¿sí? Por lo tanto, el método tampoco va a ser el mismo, ¿sabes? Pero es que ahora vamos a ver, o la teoría, digamos, moderna, nos dice que aunque es un método, de pronto vamos a ver que eso no es así en todos los casos. O sea, fíjate, los van a tener efecto, pero van a tener diferentes maneras o diferentes formas. Las cosas acá van a tener diferentes métodos. Por eso es que ahora vas a ver psicología, sociología, antropología, también sociales, aunque tengan cada una distintos métodos de la cosa. Es que nuestra disciplina sea siempre una disciplina o una ciencia plural, ¿sí? Muy bien. Aquí, compañeros, ¿todo bien? Luego que no se entienda, díganme, porque luego me extiendo y Sofía, Rocío, Moni, ¿todo bien? Hasta ahorita todo bien. Perfecto. Pues vamos a ver algunas características del llamado conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué nos dice el conocimiento científico? Bueno, nos plantea lo siguiente, el conocimiento científico es demostrable empíricamente, ¿sí? O sea, es general, mi información lógica, eso sí, depende de la voluntad de sujeto, un producto de la razón. Todo es, un científico primeramente tiene que tener una evidencia empírica, o sea, tengo que verlo en un lugar, ¿sí? En este caso, insisto, si alguien llega con un trastorno obsesivo compulsivo, los síntomas que manifieste, síntomas que tengo que manera de poderlos ver, de poderlos registrar, de poderlos observar, ¿sí? No es algo que sea abstracto, no, ahí están esos síntomas, ¿sí? ¿Se va a general? ¿Qué gracias o es general? Alguien que nos ayude. ¿Qué quiere decir eso? ¿Validez general? ¿Qué se les ocurre? Puede que sea algo que está avalado como por toda la sociedad. ¿Okay? Lo válido en México, en China, en Estados Unidos, y es algo que toda una comunidad, en este caso, por ejemplo, nosotros como psicólogos,
pudiéramos avalar, pudiéramos decir que así es. ¿Sí? Muy bien. Una cuestión lógica, o bien relación. Se dice que toda causa lleva un efecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que nosotros regularmente asociamos causas y efectos a las cosas. Pongo un ejemplo. De pronto yo puedo ver que si alguien tiene un problema de tipo psicológico, por ejemplo, una psicosis, alguien no tiene alucinaciones auditivas, visuales, pues de pronto, si empiezo a explicar eso, voy a encontrar que existen diferentes elementos causales. Es decir, hay elementos que permiten explicar el por qué esta persona sufre alucinaciones tanto visuales o auditivas. ¿Sí? Entonces, voy a causar diferentes causas y efectos. Pero también vamos a ver que existen correlaciones. ¿Qué quiere decir eso de la correlación? Pues implica que hay cosas que a lo mejor son causas y efectos, no simplemente vamos, ¿sí? Un ejemplo. Yo puedo ver que las personas que tienen medio alto de calificación, de pronto regularmente llegan temprano o son puntuales, ¿sí? Hago una pregunta. ¿Realmente un promedio alto es el efecto de que alguien llegue temprano? No. No, ¿sale? O sea, no es el efecto. O sea, no por llegar temprano voy a sacar una puntuación alta de un examen, no. Sin embargo, lo que sí puedo ver es que hay una correlación, es decir, que los que tienen medios altos regularmente llegan temprano, ¿sí? O son puntuales. Pero no quiere decir que por eso sea un medio alto, no, sino simplemente es que ambas cosas van juntas, ¿sí? ¿Sí se entiende aquí? La correlación, Sí. ¿sí? O sea, es decir, yo puedo encontrar que hay cosas que van juntas, pero que no necesariamente son la causa de que ocurra alguna situación, ¿sí? Sí me doy a explicar. Por ejemplo, yo a lo mejor puedo ver que algunas de las personas que aparecen ahí, digamos, en las noticias que aparecen ahí, que fueron sí, que aparecen vaciados, o aparecen ahí, pues, asesinados, yo puedo decir, no digo, perdón, que pertenecen a un crimen organizado, no. Puedo correlacionar, puedo decir que estadísticamente de 100 casos, 50 a lo mejor se relacionaban con, pero no puedo decir que sea la causa de que los hayan asesinado. No sé si me explico. O sea, es decir, que existen cosas que van juntas, pero que no necesariamente sean causas y efectos, ¿sí? Entonces, sí, ya nos puede una correlación lógica. Ya la causa y efecto bien personas. Una de dos, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener una persona que tenga una adicción, ¿sí? Sea lógico decir, su adicción es producto, o es gracias a que sus papás también eran consumidores, o puedo decir que su adicción se relaciona con que el ambiente donde él vivía estaba también, o había también adicciones. ¿El segundo? Ajá, muy bien. El segundo en este caso, ¿sí? Te digo que hay una correlación. Ojo, yo puedo tener sujetos que viven en ambientes donde hay presencia de adicciones y no desarrollan la adicción, ¿sí? Si fuera causa y efecto, entonces yo diría que todos los que tienen problemas de adicción desarrollan problemas de adicción. Pero la realidad nos dice que no es así. Dice que son relacionados. ¿Qué quiere decir? Que quizá aumenta el riesgo, pero eso no es garantía de que la persona vaya a desarrollar un elemento de adicción si es que su ambiente familiar o social tiene adicciones, ¿sale? No sé si vamos siendo claros acá. Entonces, un conocimiento científico nos permite desarrollar casos efectos o bien señalar correlaciones, ¿sí? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda, compañeros. Todo bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, espero puros 100 en el examen. Bien, voy a ver acá que el conocimiento científico es consciente de la voluntad del sujeto. ¿Qué implica esto? Que a lo mejor yo quisiera que las cosas sean diferentes. Por ejemplo, a lo mejor me enfermo y me quisiera aliviar ya. Sin embargo, no depende de mi voluntad. Depende de un elemento de tipo científico, ¿sí? Y un elemento objetivo. No es mi voluntad, sino el objeto que me está dando. Y el conocimiento científico es producto de la razón, ¿sí? Es decir, no hay conocimiento científico emocional. Por eso tenemos el día de hoy. Por eso vamos a ver que ustedes pueden ver muy probablemente, por ejemplo, en el video que vimos la vez pasada, de pronto se desarrollaban una serie de escenas. En un aspecto emocional, yo podría decir, no manches, ve qué tipo tan degenerado, qué poca de este tipo que entonces eso. Sin embargo, en un aspecto científico, yo quisiera analizar y ver qué es lo que está sucediendo con él
está sucediendo ahí con la esposa, qué es lo que sucede con la hija y cómo se da la dinámica en este caso de las relaciones que guardan ellos con el resto de su padre, etcétera, ¿sí? Si se tendrá las cosas de una manera bastante fría, alejada de aspectos de carácter emocional, ¿sí? Entonces, bueno, así a grandes rasgos podríamos plantear pues estas características del conocimiento científico. Entonces, no sé si a este momento haya alguna duda, compañeras, compañeros, Aide, Jessica, Daniela, Tania, Sofía, Eduardo, ¿todo bien Para hasta mí, ahorita? todo bien hasta ahorita. Todo Ok, bien. perfecto. Bueno, pues entonces, vamos a dejarle por aquí para que por favor vayan ustedes haciendo, de veras, vayan haciendo su memoria. Si ustedes, por ejemplo, van explicando lo que vamos revisando día con día y van colocando ejemplos o van colocando, digamos, ahí algunos elementos adicionales a lo que estamos aquí planteando, analizan algún caso, o sea, toda esa parte es lo que yo quiero que ustedes pongan en su memoria de recuperación para que quede pues con mayor claridad lo que aquí estamos planteando, ¿sí? Recuerden que pueden volver otra vez a visualizar la clase, ahorita terminando la sesión, pues la subo, nada más ahí denme como una hora para subirlo y para que puedan hacer un repaso pues y puedan ustedes pues armar digamos ahí con mayor claridad su memoria de recuperación. Ya es la última, les digo que nos quedan ya alrededor de 4 semanas y ya cerramos nuestro curso, así que bueno, pues vamos a echarle todas las ganas. En la próxima clase vamos a analizar un tema que tiene que ver, bueno, vamos a cerrar esta parte de las características de la ciencia y vamos a iniciar con uno que se llama inductivismo. Vamos a leer un texto de un autor que se apellida Chalmers. El texto está ahí en la página, pero bueno, eso si quieren se los digo ya la próxima clase mejor para no saturar. Y bueno, sería digamos ahí hasta este momento lo que tendríamos. Entonces no sé si hay alguna duda, compañeros, comentario hasta ahorita. Sí, Lourdes. Con la clase de hoy, esta sería la memoria número 3. Ujú, sí, porque acuérdense que hacemos el examen y después del examen ya la primera bitácora es donde hacemos la retroalimentación del examen. Entonces ahí es la primera, que esa retroalimentación del examen yo quiero que sea, digamos, como a modo de repaso general. Acuérdense que ahí lo que hacemos es que hacemos un repaso general de pues todos los elementos que revisamos en ese parcial. Entonces ustedes también hagan el repaso, o sea, no solamente son las preguntas, sino también es el repaso de los temas y de lo que vimos. Y esa sería la primera de las memorias. La segunda ya tendría que ver con lo que empezamos a ver acerca de la ciencia y el sentido común, lo que vimos en el video. Analicen ahí el video, pongan su análisis también de lo que ustedes pudieron ver ahí. Y después de eso, todo lo que hablábamos acerca de el sentido común, las diferencias de la ciencia, el sentido común, ejemplos que pudiéramos tener. Y después de eso, ya el día de hoy, pues empezamos a abordar algunos aspectos vinculados al conocimiento científico. Entonces, ahí pues la idea es de que ustedes expliquen con detalle, por ejemplo, si hablamos acerca de la ciencia, las características de la ciencia, del campo, de la teoría, del método, la diferencia entre ciencia y sentido común, las características del conocimiento científico, las ciencias fácticas, las ciencias formales, las ciencias fácticas de tipo natural, las de tipo social, etcétera, ¿sí? Entonces, toda esa parte, pues sería, digamos, ahí lo que estaríamos trabajando, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahorita, compañeras, compañeros, No, ninguna. ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dejar por aquí, si pueden abran sus cámaras nada más para decirnos adiós y bueno, pues nos vemos la próxima, ¿sabes? Hasta luego, Lourdes, gracias, Daniela, muchas gracias, Tania, hasta luego.
Aide, muchas gracias. Maestro. Sofía. Mándeme. Perdón, solo para comunicarle sobre dos compañeras que no pudieron entrar a la clase por cuestiones de contratiempos y una que no tiene su laptop por fallas. Sí, no hay ningún problema. Nada más Sí, ok. ahí, nada más ahí, porfa, revisen o sea, ahí la idea es de que si alguien no puede entrar en alguna ocasión, pues, la idea es de que estén, pues, para poder retroalimentar y si hay dudas, poderlas aclarar en el momento. Pero si por alguna razón no, pues nada más para que pueda, ya me sacó. Para que pueda, pensé que me ha sacado porque se apagó la pantalla, para que puedan revisar la clase y después de eso, ya ahora sí, pues, no recuperar más que nada los contenidos, ¿verdad? Pero sí, sin problema. ¿Sale, vale? Muy bien, bueno, pues, Gracias. no, gracias a ustedes, hasta luego, Sofi, Mariana, Moni, Monse García, Fernanda, Alejandra, Alicia Vadillo y Rocío Vela, pues, sí, que estén muy bien, hasta luego. Y Aide también por acá estaba, ¿sí? Gracias, profe. Adiós, Gracias, que estén profe. muy bien. Adiós.